El predicador dijo que algunos hombres nacen con la guerra en la sangre. Silas Morrow nació con el silencio en la suya. Durante 12 años, había hablado más con su caballo que con personas. Luego ella llegó, y su silencio era de otro tipo, un quieto que gritaba, herido, que amenazaba con tragárselo todo. Nuevo México, 1887. El Valle de la Penuria no tenía ese nombre por razones poéticas. La tierra era una piel tensa y blanqueada por el sol, estirada sobre los huesos de cosas olvidadas. En su centro, como una mancha obstinada, estaba la hacienda de Silas Morrow. No un rancho, no una granja. Un lugar donde el tiempo se había detenido. Su rutina era una religión de evasión. Al alba, revisar la cerca perimetral, un gesto fútil contra el vacío. Al mediodía, remendar las mismas herramientas que no necesitaban remiendo. Al anochecer, sentarse en el porche y ver morir la luz en los picos lejanos de sangre de Cristo. Esperaba nada. Y entonces, ella se convirtió en su algo. Ella no emergió de la línea de árboles. No había árboles. Se materializó desde el espejismo de calor en el sendero occidental, una mancha oscura y tambaleante contra el cielo fundido. Al principio, pensó que era un ovillo perdido. Luego un truco de la luz. Luego, cuando la figura colapsó, un problema. Se acercó con la cautela de un hombre que se acerca a un pozo de serpientes. Estaba encogida de lado, un signo de interrogación humano dibujado en el polvo. Su ropa, harapos, en realidad. Era del color de la tierra y la desesperación. Una mano aferraba un trapo desteñido, a cuadros azules, contra su abdomen. La otra estaba extendida, los dedos clavados en la tierra como si se aferrara al planeta mismo. No dijo nada. Solo se quedó parado, su sombra cayendo sobre ella. Sus ojos se abrieron. No con un sobresalto, sino con un lento y terrible reconocimiento. Eran del gris de un arroyo invernal, e igual de fríos. Sus labios, agrietados y sangrantes, se separaron. No, fue todo lo que susurró. Un aliento, no una palabra. No mires. Silas Morrow, un hombre que no había tocado a otro ser humano en más de una década, se arrodilló. Ignoró su súplica. Sus manos, callosas y ásperas, fueron hacia el trapo. Sus dedos se apretaron, una resistencia final y débil. Luego se aflojaron, como si su cuerpo hubiera concedido una batalla que su espíritu estaba demasiado cansado para librar. Retiró la tela. No era una herida. Era una catástrofe. Una fea y brutal cuchillada, mal cicatrizada y de un rojo iracundo, que le cruzaba el vientre bajo. Pero a su alrededor, más antiguas y deliberadas, había marcas. Quemaduras pequeñas y precisas en un patrón. Letras. THORN. Zorn. No una palabra. Un nombre. Su nombre. Jedediah Zorn. El pasado no regresó en una inundación. Detonó. 12 años se desvanecieron en el espacio de un latido. El recuerdo fue un golpe físico. La choza del campamento minero, el olor a whisky y crueldad, el rostro de una chica diferente, y la risa de Jad Thorne mientras grababa sus iniciales en un reloj de bolsillo robado. Para que todos sepan lo que es mío. Esta chica, esta mujer, no solo estaba herida. Era un mensaje. Un mensaje de un fantasma al que Silas había rogado que estuviera muerto. Y había sido entregada a su puerta. La envolvió en su abrigo, la lana tragándose su frágil figura. Al levantarla, su cabeza se balanceó contra su pecho. Sintió el calor de la fiebre a través de su camisa. Era un horno ardiendo desde adentro. Mientras la llevaba hacia la cabaña, Silas Morrow supo una cosa con absoluta certeza: su largo silencio había terminado. Y la tormenta de la que había escapado durante 12 años finalmente lo había encontrado. Las siguientes 48 horas fueron un lento y sudoroso purgatorio. Ella se agitaba y murmuría en lenguas en su catre. Él le enfriaba la frente con agua de pozo, forzaba sorbos de caldo entre sus dientes y veía cómo el veneno en su herida amenazaba con llevársela. En su delirio, hablaba.
El cañón, las canciones, no eran canciones, sollozaba. El martillo, nunca para. El martillo nunca para. Son dice, una persona es solo un recurso. Como mineral. Extraes hasta que la vena se agota. En la segunda noche, sus ojos se abrieron de golpe, claros y aterradoramente lúcidos. Agarró su muñeca con una fuerza que desmentía su estado. Él sabe que estás aquí, siseó, con la voz enronquecida. Dijo. Morro recordará. Morro siempre paga sus deudas. Luego la fiebre la reclamó y cayó de nuevo en la oscuridad murmuradora. Silas se sentó junto al fuego, su sangre convertida en hielo. Ella sabía su nombre. Son la había enviado no solo como una víctima, sino como un heraldo. Esto no era un accidente. Era un movimiento de apertura. Cuando la fiebre se dio en la tercera mañana, el silencio era diferente. Ella simplemente estaba presente. Observándolo desde el catre mientras él removía la avena. Sus ojos lo seguían como un animal cauteloso, pero el terror ciego se había ido, reemplazado por un agotamiento calculador. Tú eres él, ¿verdad? Su voz era arena sobre piedra. El que escapó. Silas no levantó la vista de la olla. Algunos dirían eso. Habla de ti. Una lección que no se enseñó. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó, cambiando de tema. Ella guardó silencio por un largo rato. Lena, finalmente dijo, como si confesara un crimen. Lena Cole. Se estableció una rutina frágil. Lena recuperó fuerzas. Comenzó a ayudar, en formas pequeñas y silenciosas. Barrer el piso. Remendar un desgarrón en su camisa de repuesto. Se estaba reconstruyendo a sí misma, pieza por pieza, y Silas era el testigo silencioso. Una tarde, mientras compartían un guiso de conejo y papas, ella habló sin que la provocaran. La H en Son, dijo, mirando fijamente su plato. No es por su nombre. Es por su. Él marca lo que posee. Los hombres obtienen una T. Las mujeres obtienen la H. Punto. Levantó la vista, su mirada plana. Yo obtuve la palabra completa. Una marca de distinción. Hay prisiones sin muros, y carceleros que llevan sus llaves en sus sonrisas. Le habló del cañón de Sohn. No un campamento minero, sino un reino. Una grieta profunda y sombreada donde Yaredá Athon gobernaba sobre 100 almas perdidas. Un lugar donde la ley era un rumor olvidado y la lealtad se imponía con hierro y látigo. Ella era un pájaro cantor, obligada a cantar para los hombres en el comedor. Cuando intentó dejar de hacerlo, fue cuando recibió sus nuevas letras talladas en su piel. Escapé porque él me dejó, dijo, una verdad amarga. Lo vi mirándome ir. Sonrió. Quería que yo corriera, para que tú me encontraras. ¿Por qué? Preguntó Silas, la palabra pesada en la cabaña silenciosa. La deuda, dijo Lena. La que dejaste sin pagar. Mi madre, se llamaba Elara. El nombre fue una llave girando en una cerradura oxidada. Elara. La chica de la choza. La que había intentado ayudar. A la que había fallado. Había huido de los hombres de Sohn, dejándola atrás. Una elección de cobarde que había atormentado cada año silencioso. Ella era mi madre, susurró Lena. Yo soy el interés de tu deuda. El primer jinete llegó una semana después. No se acercó a la cabaña. Simplemente se sentó en su caballo en la cresta al este, una silueta negra contra el sol poniente. Observando. Luego giró y se alejó al trote. Al día siguiente, 2 jinetes. Misma cresta. Misma vigilia silenciosa. Silas conocía las tácticas. Era un asedio psicológico. Sohn estaba dejando que el terror creciera, dejando que la propia imaginación de Silas hiciera el trabajo. Decidió romper el asedio. Necesitaba suministros y, más importante, información. El pueblo más cercano, la curva de la perdición, estaba a medio día de viaje.
No podía dejar a Lena sola. «Vendrás conmigo», dijo. El miedo brilló en sus ojos. «Él tendrá hombres allí. Razón de más para que te quedes conmigo». La curva de la perdición era un cadáver de pueblo que se agitaba con moscas. Mientras cabalgaban hacia él, el silencio que caía era más espeso que el polvo. Las conversaciones morían. Los rostros se apartaban. En la tienda general, el dueño, un hombre llamado Halis, apenas podía mirar a Silas a los ojos. «Los hombres de Zorn estuvieron aquí», murmuró Halis, embolsando frijoles. «Hace 2 días. Compraron la mayor parte de mi munición. Dijeron que estaban cazando plagas». Sus ojos se desviaron hacia Lena, luego se apartaron. «Deberías saldar tu cuenta, morro. Se está haciendo tarde». Mientras montaban para irse, un niño salió corriendo de un callejón y le metió un papel doblado en la mano a Silas antes de huir. Al desdoblarlo, Silas encontró un mapa tosco. Un cañón estaba marcado con un círculo. Garabateado debajo, asterisco tiene 3 veces los hombres de los que te hablaron. Está atrincherado. No vayas. Un amigo, asterisco. Estaban a 1 milla del pueblo cuando sonó el primer disparo. Levantó tierra a 10 pies a la derecha del caballo de Silas. No dudó. «Cabalgad», gritó, espoleando a su caballo fuera del sendero y hacia las tierras baldías rotas, Lena aferrándose con fuerza detrás de él. La emboscada fue torpe, una advertencia, no un verdadero intento. 2 hombres en la cresta dispararon unos pocos tiros más desganados antes de dejarlos ir. El mensaje era claro: asterisco, te vemos. Podemos tocarte. Tu pueblo no es tu refugio, asterisco. Esa noche, de vuelta en la cabaña, Lena plantó cara. «Debería irme», dijo, dándole la espalda mientras miraba al fuego. «Los llevaré lejos. Tú puedes desaparecer de nuevo. Es para lo que eres bueno». Silas no respondió al principio. Estaba estudiando el mapa tosco. «Amigo, en el pueblo, ¿tienes idea de quién?» «No. Pero si están contra Zorn, o están muertos o son muy cuidadosos». «Zorn no te quiere de vuelta, Lena», dijo Silas, finalmente alzando la vista. «Nunca te quiso. Tú eras el cebo. Yo soy el premio. Mi muerte es la lección final. La prueba de que nadie escapa de él». «Entonces, ¿cuál es tu plan?», gritó ella, la frustración hirviendo. «¿Esperamos aquí hasta que vengan con fuerza? No podemos pelear contra un pequeño ejército». «No luchamos contra un ejército», dijo Silas, su voz baja y firme. «Matamos a su rey». Expuso su plan. No era una carga hacia el cañón. Era una trampa. Usarían lo único que Zorn más deseaba, a Silas, solo y vulnerable. Se dejarían ver dirigiéndose al único lugar donde Zorn nunca esperaría que Silas fuera. Las cuevas fantasma en los acantilados del norte. Un laberinto donde unos pocos podrían resistir a muchos. Un lugar donde Silas podría elegir el terreno. «Es un suicidio», respiró Lena. «Es una elección», corrigió Silas. «La primera real que tomo en 12 años». Hicieron una exhibición de ello, empacando equipo, cabalgando al norte con determinación, asegurándose de que los vigilantes en la cresta los vieran. Las cuevas fantasma eran un enmarañado laberinto de arenisca, tallado por agua antigua. Silas posicionó a Lena en lo profundo del sistema de cuevas, con un rifle, un cantimplora y una instrucción: «No importa lo que escuches, te quedas escondida. Si yo caigo, esperas 2 días, luego vas hacia la línea del territorio». Tomó su posición en la boca del cañón, donde un pasaje estrecho se abría a la cámara que habían elegido. Tenía su rifle, su revólver y munición suficiente para hacer una declaración. Y esperó. Zorn no defraudó. Llegaron al anochecer, sus sombras largas y danzantes en el cañón. Silas contó 15 hombres. En el centro, montando un gran caballo gris moteado, estaba Jedediah Thorn. El tiempo lo había endurecido, convertido en un hombre nudoso como un roble, pero los ojos eran los mismos, brillantes con una inteligencia maliciosa.
Morro. La voz de Sohn resonó en la piedra, jovial y terrible. Elegiste una tumba adecuada. Sal. Arreglemos nuestras cuentas como hombres civilizados. La respuesta de Silas fue un disparo de rifle. No apuntaba a matar. Golpeó la pared de roca justo por encima de la cabeza de Sohn, cubriéndolo con esquirlas de piedra. El mensaje era claro, no hay conversación. La batalla fue una cosa brutal y resonante. Los hombres de Sohn intentaron apresurar el pasaje estrecho. Silas, atrincherado en una grieta de roca, los fue eliminando. El confinamiento volvía sus números en su contra. Disparaban a ciegas en la oscuridad resonante, mientras cada fogonazo de la posición de Silas les daba un blanco que ya se había ido. Después de perder 4 hombres, Sohn cambió de táctica. Háganlo salir con humo. Hicieron un fuego en la boca de la cueva, avivando el humo hacia adentro. Silas retrocedió más adentro, con los ojos ardientes. Lo había anticipado. El sistema de cuevas tenía una chimenea, un conducto vertical estrecho. El humo ascendería. Sería incómodo, pero no fatal. Los dejó pensar que estaban ganando. Cuando la noche cayó por completo, los disparos cesaron. Un silencio inquietante descendió, roto solo por el crepitar del fuego. Luego, un solo par de botas crujiendo en la piedra. Solo tú y yo ahora, Silas, gritó Sohn. Venía solo. Arrogante hasta el final. Terminemos esto a la antigua. Silas esperó en el rincón más oscuro de la cámara principal, su revólver en la mano. Sohn apareció en la entrada de la cámara, una silueta contra el resplandor anaranjado y ahumado de detrás de él. Sostenía un cuchillo largo y vil. No más huir, dijo Sohn, su voz un rumor satisfecho. Poseo tu pasado. Poseo tu miedo. Ahora, lo termino. El legado de un hombre no es el silencio que deja atrás, sino las palabras que finalmente encuentra el valor de decir. Silas no disparó. Dio un paso hacia la tenue luz. No posees nada, Jed. Solo tomas prestada a la gente hasta que se rompe. El ara se rompió. Lena no. La sonrisa de Sohn era de depredador. Sentimentalismo. Tu defecto fatal. Embistió. La pelea fue corta, brutal y completamente silenciosa. No un duelo grandioso. Era una riña de callejón en la tierra. Sohn era más grande, más fuerte. Pero Silas tenía 12 años de rabia reprimida, 12 años de culpa y una cosa por la que vivir. Mientras forcejeaban, el cuchillo salió despedido. Sohn le puso las manos alrededor del cuello. Puntos negros bailaron en la visión de Silas. Su mano forcejeó, encontrando no el cuchillo, sino una piedra suelta y pesada. Con la última de sus fuerzas, la levantó y la golpeó contra el costado de la cabeza de Sohn. El agarre se aflojó. Sohn se desplomó, aturdido. Silas lo rodó, recuperando su revólver. Presionó el cañón contra la frente de Sohn. Los ojos del hombre se aclararon. Dio su muerte. Y río, un sonido húmedo y ahogado. Hazlo. Prueba que no eres mejor. Prueba que solo eres un animal como yo. El dedo de Silas apretó el gatillo. El fantasma de Elara observaba. El futuro con Lena pendía de un hilo. Desvió el cañón una pulgada y disparó. La bala destrozó el hombro derecho de Sohn, no su cabeza. Sohn gritó, agarrando la ruina de su brazo de disparar. Eso es por Elara, susurró Silas, su voz ronca. Vivirás. Te pararán ante un juicio. Y cada día en una jaula, sabrás que fuiste derrotado no por un asesino, sino por un hombre. Los hombres restantes, sin líder y al escuchar el único disparo, huyeron con el amanecer. Silas emergió de las cuevas, manchado de humo y sangre, llevando a un renqueante y quebrantado Jedediah Thorne. Lena estaba parada a la entrada de la cueva, el rifle bajado, el sol naciente pintando su rostro de oro y rosa. No hablaron. Ataron a Sohn a su caballo. El viaje de regreso a la curva de la perdición fue silencioso, pero el silencio era nuevo.
no estaba vacío. Estaba lleno de cosas no dichas, de un futuro siendo tejido a partir de los hilos deshilachados de dos pasados rotos. En el pueblo, el sheriff, el amigo que había pasado la nota, tomó a Sohn bajo custodia. El hechizo se rompió. El miedo comenzó a desangrarse del pueblo. Semanas después, en el porche de la hacienda, la vista era la misma. El mismo valle, los mismos picos. Pero todo era diferente. Lena se sentó a su lado, una taza de café en sus manos. Tarareaba. Una canción de verdad. Una de su propia elección. La cerca, dijo, asintiendo hacia el perímetro desvencijado. Deberíamos repararla. Como es debido. Tal vez ampliarla hacia el este. Hay buena tierra allá para pastar. Nosotros. Silas la miró a ella, luego a la vasta, implacable y hermosa tierra. Ya no veía una prisión. Veía un lienzo. Un lugar donde un largo silencio finalmente podría dar paso a una conversación que durara toda una vida. Sí, dijo, la palabra sintiéndose extraña y justa en su lengua. Deberíamos. Esta historia, el largo silencio, trata sobre las prisiones que construimos para nosotros mismos. Las hechas de miedo, de culpa, del pasado. Silas y Lena encontraron su libertad no corriendo más lejos, sino dándose la vuelta y enfrentando la fuente de la sombra. Eligieron luchar por un mañana, juntos. Si este viaje del silencio a la fuerza resonó en ti, hazme un gran favor. Asterisco aplasta ese botón de me gusta, le dice al algoritmo, y más importante, nos dice a nosotros aquí en asterisco Wens of Thought asterisco, que quieres más historias profundas y centradas en personajes como esta. Y si aún no lo has hecho, asterisco suscríbete, activa esa campana. Porque tenemos muchos más mundos por explorar, muchos más silencios por romper. En los comentarios abajo, me encantaría saber. ¿Cuál es un silencio que has tenido que romper en tu propia vida? Gracias por vernos. Gracias por escuchar. Hasta la próxima, en Wens of Thought.